La realización consistente en un simple condensador y una resistencia, pues sería pues, el circuito RC o circuito de paso alto. Habíamos visto que ya por limitaciones asociadas a esta función de transferencia, el carácter de paso alto es un poco limitado. Lo que sí realiza es la cancelación total de la corriente continua. Puede ser una aplicación, y de hecho lo ha sido muy importante, cancelar la corriente continua de la señal. Pero veamos una aplicación precisamente con esa limitación. Imaginemos lo siguiente: circuito compuesto por transistores bipolares, y base, el colector, los dos colectores unidos, y aquí una fuente que podría ser de 100 voltios, fuente de alimentación. Entonces aquí seguimos, obviamente pues no vamos a entrar en detalles, simplemente es llegar al último que nos interesa. Aquí otro transistor en configuración similar, un PNPM, y aquí un PNP, por razones en las que no vamos a entrar, razones de polarización. Y luego aquí, por continuar un poquitín más, pues un transistor tipo NPN, aquí un divisor de tensión y resistencias al punto este de alimentación, y aquí una última resistencia novena. Y ya viene la señal de etapa y precedentes. Esto sería el esquema de salida, de la etapa de salida de un amplificador de audio. Esa es la salida. Y aquí pues vienen otras etapas. Tiempo roto, aquí vienen las etapas previas, la etapa de salida. Pero fijaos, esto es cuestión de electrónica, obviamente. A propósito, conocéis esta configuración. Cuando transistores NPN conectados de forma muy frecuente, se llama supertransistor o configuración Darlington. Suena alguna electrónica y yo creo que lo estudiaréis. Darlington, fuente de alimentación, y esto, claro, vale tanto para electrónica tradicional de hace 50 años como electrónica actual en forma de circuitos integrados. Esto puede responder bien a la etapa de salida de un amplificador de audio con elementos discretos, o a un amplificador de audio integrado con otros muchos transistores. Ya sigue siendo. A lo que voy: alimentación, 100 voltios, 100 voltios de continuo. Es la fuente de alimentación. Aparte, en el laboratorio se conecta la fuente de alimentación para que los amplificadores operacionales, o en su caso, los transistores, operen de acuerdo con el modelo, pero tantas veces necesitan una alimentación. Entonces, este punto, los elementos se diseñan para que este punto se sitúe a la tensión mitad. Entonces, VCC, pues podemos llamar fuente de alimentación, pues se ajusta para que esto sea VCC medios. 100 voltios por 50 voltios. ¿Cómo se llama eso en electrónica? Pues el punto de trabajo. Punto de trabajo. Esta salida no se puede conectar directamente a un altavoz. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues la tensión de este nodo respecto al nodo de referencia pues va a fluctuar siguiendo, ¿ves? Con una componente continua de 50 voltios, pues va a fluctuar siguiendo el sonido, la señal de sonido. Pero claro, esto no se puede conectar directamente a un altavoz. Si se conecta directamente a un altavoz, en menos de un segundo y decimal de segundo, el altavoz se quema. El altavoz no acepta de forma continua una tensión continua de 50 voltios. Hay que quitarle el punto de trabajo. La señal, ¿cuál es la señal? La señal de audio
son las variaciones de tensión respecto a la tensión fija del punto de trabajo necesaria para que los transistores trabajen de acuerdo con el modelo. Porque es lo mismo, para que los transistores estén polarizados. Una cosa es la polarización y otra cosa es la señal que se superpone a lo que se llama punto de trabajo. Bueno, entonces, fijaos, una aplicación importantísima. ¿Cómo se conecta esto al altavoz? Es esa. Es decir, con un condensador, y aquí el altavoz. Y entonces el altavoz, pues, se puede modelar en primera programación una resistencia. El altavoz tiene un modelo bastante complejo, pero grosso modo se puede modelar como una simple resistencia. Valores estándar, pues uno de ellos es las frecuencias de ohmios, las voces de los baffles, las pantallas acústicas domésticas, pues donde 8 ohmios, 4 ohmios, más el 8. Es decir, esto está modelando lo que sería el altavoz físico. Ya digo, un modelo en primera aproximación, pero suficientemente válido a los efectos que tenemos. Por eso es una utilización, un condensador con la R que cumple la misión importantísima de eliminar la componente continua de la señal. Es decir, aquí ahora va a haber una señal que suministramos al altavoz que va a ser sin componente continuo y va a ser la señal de sonido. Es decir, está la señal superpuesta, como veis, al punto de trabajo y ahí tendríamos ya la señal 5. El laboratorio detecta o no detecta la no, tengo un generador de señales, pues función importantísima. Y esta configuración pues ha sido importante a lo largo del desarrollo de la electrónica, como etapa separadora entre distintas etapas de amplificación. Los amplificadores normalmente pues, están construidos mediante la conexión en cascada de una sucesión de etapas amplificadoras en torno a transistores bipolares de tercer campo. Entonces, para dar flexibilidad a que cada transistor pueda polarizarse en un punto de trabajo, pues los condensadores que se ponen entre medias permiten cancelar ese punto de trabajo de cara a la etapa siguiente. Por tanto, aplicación importantísima de ese circuito sencillo que es. Entonces, un ejercicio de cuál sería el valor del condensador. ¿Cuál sería el valor del condensador? ¿Cuál sería el valor? Fijaos, parámetro fijo, 8 ohmios. Entonces, la especificación será la frecuencia de corte. La frecuencia de corte. Y con ese dato, un solo dato, que será la especificación a cumplir, pues tenemos que tener suficiente, obvio, para encontrar el condensador. Y de hecho, pues podríamos demostrar aquí que esta frecuencia de corte, característica del filtro paso alto, pues era igual partido por RC. Pues tenemos la P, pues tenemos la R, pues entonces, ¿qué frecuencia de corte? Poner la frecuencia de corte. Imaginaros de cuál sería la curva de ganancia en decibelios por una razón. O sea, pues claro, en acústica, pues sí que los decibelios cobran mucha importancia porque el oído no responde tanto en intensidad como en frecuencia de forma logarítmica. Los ejes logarítmicos vienen muy ajustados. 2, 20, 200, 2000, 20.000. ¿Esto qué es? Pues es que el eje de frecuencia, en hercios, el margen de frecuencia son libres de 20 a 20. El margen máximo de frecuencias audibles
es el estándar de alta fidelidad, pues sería de 20 a 20.000 Hz. El amplificador debe ser capaz de reproducir esa banda de frecuencias. Por tanto, fijaos que el condensador pues está limitando por abajo la banda. Por tanto, la especificación será decir que el condensador tendrá que ser tal que 1 partido por RC sea igual a 2pi por la frecuencia de corte inferior. Esta sería la frecuencia de corte inferior, y la frecuencia de corte superior ya depende de elementos propios de la propia respuesta de los transistores, aunque realmente no sé cuánto se elimina realmente la banda para que no supere los 20 Hz. Entonces, con esta idea, pues esto podría ser el diagrama de la ganancia, digo ganancia, porque es en decibelios de un amplificador de alta fidelidad, pero poniendo algo que puede parecer muy elevado. 60 decibelios. 60 decibelios de ganancia. 60 decibelios de ganancia es 1000 de amplificación. ¿Entendido? Se puede, bueno, 1000 es mucho, no es mucho. O sea, un amplificador estándar, pues, grosso modo, tiene que ser capaz de una entrada de 100 milivoltios, por ejemplo, pico a pico o de amplitud, me da igual, pues pasarlo al margen dinámico disponible pico a pico, que son 100 voltios. O sea, de hecho, esta configuración pues es para permitir una expulsión de este punto nada menos que de 100 voltios, un poquitín menos, para dejar margen que no se saturen los amplificadores. Pero ahí ya tenemos de 100 milivoltios a 100 voltios pico a pico, pues ya tenemos un valor posiblemente sensato para un amplificador de audio. Y entonces, si esos son 60 decibelios, pues sería la amplificación en el centro de la banda. Y estas serían las dos frecuencias de corte. Frecuencia de corte inferior, frecuencia de corte superior. Entonces es la frecuencia de corte inferior la que tiene que ser igual a 20 hercios. Es decir, aquí ya podemos despejar perfectamente la C con esos datos. Y luego aquí fijaos que esto no va a ser cero, obviamente, porque estos, si son 60 decibelios, pues estos serán 57 decibelios, por decir una frecuencia de corte, pues que da igual la que sea. Es decir, esto es irrelevante porque esto ya sabemos que continuará y lo que interesa es el detalle. Como esto ya es una recta asintótica, normalmente, como ya sabemos, pues basta esa especificación. Sería la curva de ganancia de un amplificador de audio. Pero, bueno, pues sustituyendo aquí para R igual a 8 ohmios, que es lo que hemos supuesto, pues sale un condensador de 900 y pico microfaradios, eso, prácticamente 995 microfaradios. Bastante elevado, claro, porque la frecuencia de corte de distancia es muy baja y por eso es un valor bastante elevado. 1000 microfaradios. Entonces, el símbolo, ¿esto qué significa? El símbolo raro, eso que os lo han contado, un condensador electrolítico. Condensador electrolítico, hay algún otro símbolo, pero yo creo que este es el más frecuente. Así. Los condensadores electrolíticos que son tecnología, que son electrolito, de su nombre, y que tienen una limitación importante, aunque hay realizaciones especiales que deben trabajar con tensiones de una polaridad bien específica. Es decir, esto quiere decir, el símbolo quiere decir que, ojo, que la tensión de este nodo respecto a este siempre tiene que ser positiva. No se puede invertir la polaridad. Y se utilizan para valores de capacidad que es muy elevado. En los amplificadores reales se suelen poner 2000 microfaradios o 2200 microfaradios. ¿Para qué? Pues para que, como el estándar de
altavoz de impedancia central es de 4 ohmios, claro, 4 ohmios exigirá un condensador doble. Se puede poner ahí condensadores de 500 microfarads para garantizar esa frecuencia de 200. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, una aplicación muy importante es el sencillísimo circuito, que aunque es cierto que con caso alto es excesivamente eficiente, pues sí lo es en lo que le compete, que es la cancelación de la componente continua. ¿Alguna otra realización dentro de las realizaciones de H de S igual a K, S más alfa? Pues también otra activa, ahora la presento directamente, que está basada en esa estructura de amplificador inversor. Este circuito, configuración de amplificador inversor. Pues ahora nos interesa más bien para verificarlo la denominación mediante las impedancias. Pues esta es R1, C y R2. Pues sabemos que la función de transferencia es igual a menos Z2 dividido por Z1 de S. Entonces la Z2, aquí lo presentamos, es R2, es una expresión general para funciones de transferencia más complejas, signo menos, y en el denominador, pues R1 más 1 partido por CS. Entonces ya se ve. Hay que multiplicar en principio por CS, tendríamos R2CS dividido por R1CS más 1, finalmente normalizar respecto a R1C. Entonces me quedaría R2 partido por R1 multiplicado por S, partido por R2. Bueno, y entonces, como veis, este circuito, igual que habíamos visto en el caso del paso bajo, pues amplía las posibilidades del simple RC pasivo. Aparece aquí, como veis, la amplificación junto con el signo al inversor y que responde al complemento asintótico. ¿Qué ocurre aquí? Pues la respuesta en frecuencia en cuanto a amplificación para este circuito, habíamos visto que era esta, tendiendo asintóticamente al módulo de K, pues justamente es lo que ocurre cuando la frecuencia tiende a infinito, infinitos del mismo orden, hemos partido por el 1, son hablando sobre la multiplicación. A ello converge el comportamiento que paso alto como debe ser. Y, desde nuestro punto de vista, pues el comportamiento asintótico en el circuito, pues una vez más, a bajas frecuencias, el condensador es un circuito abierto, ¿no? Transmisión nula, y a altas frecuencias es un cortocircuito, es el amplificador inversor básico de amplificación de los por el R1, algo de sí. Bueno, pues ahora vamos a la fase que dejábamos pendiente, que es la representación en ejes logarítmicos de la respuesta en frecuencia de esta nueva función de transferencia. Transferencia H de S igual a K, S dividido por S más alfa. Respuesta en frecuencia de ejes logarítmicos.
Bueno, pues ahora vamos a tratar de utilizar lo visto. Entonces, lo visto fue, lo pongo aquí, la función de transferencia K dividido por S más alfa. Pero claro, se ve claramente que por lo menos el denominador es lo mismo, luego lo que vamos a ver será una ampliación de lo ya visto. Y luego una idea muy importante, propiedad de los logaritmos. Nosotros, cualquier función de transferencia, por complicada que sea, siempre la podremos descomponer en un conjunto de productos cocientes, de términos de este tipo, términos cuadráticos, en caso de que haya polos complejos conjugados. Es decir, la función de transferencia, por su propia naturaleza, es un conjunto de productos cocientes. Tomamos módulos, lo mismo, producto cociente del módulo. 20 veces el logaritmo del módulo, pues será 20 veces el logaritmo de sumas restas de los distintos factores. Es decir, esa es la ventaja operativa a la que me refería al principio, aparte de las razones de sensibilidad a los estímulos. Operatividad porque se transforma el producto cociente en suma resta. Entonces, como ya vimos que nos venía bien normalizar este denominador respecto a la alfa, dejando esto reducido a la unidad, dividiendo por alfa numerador y denominador, y sabíamos tratar, eso es lo que hemos invertido en el anterior estudio, perfectamente ese binomio del denominador, pues empecemos por ahí. Entonces, de aquí vamos a K dividido por alfa. S dividido por alfa más 1. Es decir, he realizado esa normalización en el denominador, por tanto, he de extraer esa alfa aquí. Pues haciéndolo, pues volvemos al S más alfa en el denominador. Con la única finalidad de identificar esto, que ya lo hemos estudiado con todo detalle. Entonces, con esta prenormalización, eso es lo sucesivo. Vamos a llamar K', que es la constante que nos va a ir quedando, porque esto va a ser generalizable, tras absorber constantes de normalización. Pues pasaríamos de una K genérica, que es K que afecta a un cociente de polinomios normalizados, a una K' que va absorbiendo las constantes que necesitemos. Imaginar si aquí hubiese S más alfa sub 1 por S más alfa sub 2, pues haríamos lo mismo con ese otro binomio. Y ya sabemos que nos van a salir cosas que ya conocemos. Esa es la filosofía de lo que se llaman diagramas de Bode. Entonces, ahora ya pasamos al H de J omega. H de J omega. El J omega está dividido por alfa. J omega dividido por J omega. Dividido por alfa. Omega dividido por alfa más 1. Y ahora ya, pues vamos con la ganancia. Ganancia de omega igual a 20 veces el logaritmo que el módulo es el H de J omega, luego tendrá que ser igual a 20 veces el logaritmo de, sigo poniendo así, momento, aunque aquí podría poner el módulo de la K', pero sí para recordar lo que es. Ahora, más 20 veces el logaritmo del módulo del numerador. El módulo del numerador es omega, por tanto, más 20. Y ahora, menos 20, el logaritmo del módulo de J omega alfa. Esto es lo que tenemos. Pero fijaos, esto lo dejamos para el final, como siempre, pues es una mera constante. Nos concentramos en el resto. Pero es que del resto, esto lo tenemos súper estudiado en la clase anterior. ¿Entendido? Aquí viene de otra cosa, más complejo, pero esto ya lo conocemos de sobra al detalle máximo.
Esto es lo único nuevo. Pues vamos con ello. Entonces, el resultado, como veis, empieza a ser suma-resta de términos. Suma-resta de términos de una librería muy reducida de posibilidades. Veremos al final. ¿Entendido? Bueno, pues dibujamos los ejes para la ganancia. Recordamos el carácter logarítmico de frecuencias, de errores, frecuencias angulares. Y ahora vamos con ello. Vamos a ver qué escogéis. ¿Cuál es la representación gráfica? Empecemos por lo que ya conocemos. Lo que conocemos es esto. Es asíntota baja frecuencias hasta una frecuencia igual a alfa. Y asíntota a altas frecuencias, que es una pendiente de menos 20 decibelios por década. Y sabemos además que la curva real se acomoda a estas dos asíntotas, pasando a menos 3 decibelios del codo S formado por los dos. Es decir, lo que tenemos ahí, como la flecha, en lo que es la curva real, porque ahí está lo que habíamos llamado G prima de omega en la clase anterior, porque era la G de omega, quitándole simplemente esa componente constante. Ya tenemos la representación, tanto con su envolvente asintótica como la curva real, que se ajustaría a él. Puedo poner un poquitín más fuerte, pero era para no dar protagonismo de momento, porque claro, estamos con el tratado asintótico. Bueno, pues ahora vamos a lo nuevo. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Es una función, una componente de la G, que denomina de esa manera. Simplemente el razonamiento que habíamos hecho el día anterior. 20 veces el logaritmo de omega, 20 veces 1. El logaritmo de omega es la amplitud. Siempre que queramos razonar respecto a qué es esto, así habíamos descubierto las asíntotas rectilíneas, en concreto las asíntotas altas frecuencias. Estamos recuperando la variable lineal de distribución sobre el plano cartesiano, pues tiene que ser por la 1 con el logaritmo por la exponencial de u, por el logaritmo de omega, es lo que cuenta. Por tanto, ¿esto qué es? Una recta dependiente 20 decibelios por década sin ordenar el algoritmo. Sin ordenar el origen de la variable u, que aquí recordamos que la variable que tiene el 0 ahí en el origen. Pero, bueno, fijaos, esta es la representación del nuevo término que ha salido a existencia. Esta es la representación de 20 veces el logaritmo de omega, que es el término nuevo que nos ha aparecido de desarrollo. Y fijaos además un matiz. Esa es la representación exacta, al contrario de lo anterior. Es decir, en este término de aquí, este término, esta es la expresión exacta y esta es la representación exacta. Las asíntotas serán las asíntotas, la frecuencia y baja. Pero lo que acabo de dibujar aquí es la representación exacta, algo tan sencillo, es 20 veces el logaritmo de. ¿Entendido? Entonces ahora repito aquí el eje para, como es el ejemplo introductorio, para no olvidar esta figura, y tendríamos las componentes. Las componentes, pues repito aquí los ejes. El eje vertical de ganancia, la representación asintótica correspondiente al polo y la nueva aportación que acabamos de descubrir correspondiente al término J.
estando el codo asintótico formado a la frecuencia alta. Y aquí el 1 de frecuencia. Bueno, pues, ¿cómo se procederá a sumar? Claro, muy sencillo, es una suma de gráficas. Y entonces, claro, como esto es cero menos infinito de frecuencia, pues esta es la única aportación que hay hasta que irrumpe la segunda con valor distinto de cero. Por tanto, si esto crece a razón de 20 decibelios por década, pues esta será la suma hasta aquí. Y de aquí en adelante, ¿qué se hace? El crecimiento de 20 decibelios por década desde este punto, con un decrecimiento de igual valor, con signo negativo, pues es horizontalidad. A partir de aquí, pues esta sería la suma. Hay que hacer una componente, y entonces lo que queda ahora en la figura es directamente la suma de las dos componentes. Pero hasta el momento, ya más fijaos, hemos dicho que esta es la representación real del término a su bajo del día anterior. Esto es lo obtenido sumando asíntotas. ¿Cuál sería lo obtenido sumando representaciones reales? Pues realmente, fijaros lo que ocurre al sumar esto con esto es la recta única. Hemos dicho que es la representación. Por tanto, la suma de las representaciones exactas sería esto. Claro, y se va a conservar esta distancia de 3 decibelios. Si en vez de sumar este codo asintótico con esto, para decir, no, yo quiero la curva real. Como esto es una suma punto a punto, simplemente hay que corregir ahí, con lo que conocemos, 3 decibelios por debajo, y luego tendencias asintóticas, tendencias. Y la horizontalidad, claro, horizontalidad y tendencias asintóticas, comportamientos constantes. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo último que queda? Pues lo último que queda es igual que el otro día. Entonces, claro, esto es lo que hemos llamado K', por tanto, esto sería el módulo de la K', pues simplemente hay que sumar 20 veces lo mismo del módulo de K', pero la constante. Lo resolvíamos normalmente, pero por comunidades bastante que lo tenemos dibujado, pues en vez de llevar la figura hacia arriba, llevamos el eje de frecuencia hacia abajo. Entonces hacemos esto último y esto ya dejaría de ser el eje de frecuencias y el eje de frecuencias por lo que desplaza aquí. El eje de frecuencias, lógicamente, orientándose ahí, pero lo que es clave, pues el carácter logarítmico de los ejes, y esto sería la representación. Pero digamos, ajustemos este desplazamiento, esto ahora pasa a ser el 0 decibelios. Desplazado el eje hacia abajo, ¿en cuánto lo hemos desplazado? Pues en 20 veces logaritmo, vuelvo a repetir, módulo de K dividido por alfa, es lo que acabo de hacer. ¿Veis? Antes estaba ahí, ahora hemos bajado el eje, hemos subido la curva. Bueno, pues esto, ¿con qué debería coincidir esta constante? Es decir, esta asíntota horizontal final, ¿con qué debería coincidir? Debería coincidir con lo que acabamos de ver. Estamos estudiando esto. Tendencia asintótica a altas frecuencias. ¿Dónde va la amplificación? Módulo de K, o la ganancia de vida, módulo de K 20 veces logaritmo. O sea, esto
esta constante de aquí debería ser 20 veces el logaritmo de el número de K. Pero, claro, para que las dos representaciones respondan a la misma función de referencia. Entonces se cumple, vamos un ejercicio. Partimos de 20 veces logaritmo del módulo de K dividido por alfa, que es este punto. Y ahora ascendemos por una recta de 20 decibelios por década. Y recorremos un intervalo de logaritmo de alfa partido por logaritmo de 1, ¿entendido? No lo he dicho bien, logaritmo de alfa, porque es el cociente de alfa dividido por 1, partido por el logaritmo, sino logaritmo de alfa dividido por 1, que es el número de décadas que hay. Pues lo he explicado con alfa. Las cuentas, punto de partida más incremento que se produce a razón de 20 decibelios por década por el logaritmo de alfa dividido por 1, para que se vea que es el número de décadas que recorre. A lo que introduce el logaritmo del número de décadas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí veis cómo lo que obtenemos, que sería ya con el desplazamiento, que es esta curva final real, que describe lo mismo que habíamos hecho en ejes reales, claro, con la profunda transformación en apariencia que implica la utilización de los ejes logarítmicos. Pero es exactamente lo mismo, sacando la distancia. Obligada, probarlo, y claro, en este punto, como hemos dicho ya 1000 veces, pues se va al infinito, pero como la ganancia es cero, pues la ganancia se va a menos infinito. Esta tendencia asintótica. Esta tendencia asintótica va a frecuencia cero, que está en el menos infinito de la U, pues ganancia también menos infinito. Es amplificación cero. Bueno, pues ahora vamos a completar con el trazado de la curva de argumento de la función de transferencia, de lo que vengo llamando desfase. Bueno, dejo aquí, como suele hacerse, pues en dos pares de ejes, lo conseguido sería esto, hasta la frecuencia de corte alfa, con el 1 ahí, y esto a 20 veces logaritmo del módulo de K. El resultado de la ganancia, de aquí abajo, pues vamos a colocar la curva de argumento de h de j omega, eje lineal en ordenadas y eje logarítmico, lógicamente, para que corresponda en el eje de frecuencia. Bueno, pues, ¿cómo se procede en este caso? Pues también con las componentes, pero aquí no hace falta tomar logaritmos para que todo sea una superposición suma-resta de argumentos. Y teniendo en cuenta esa expresión, pues decimos que ahora el argumento del h de j omega será igual al argumento de la k prima. Ya sabemos lo que es. Ahora, más el argumento de j omega. ¿No? Esto es lo nuevo que está surgiendo. Y menos el arco tangente de omega dividido por alfa,
que es lo mismo que el argumento de este número. Yo pongo para que haya homogeneidad y me he saltado, pues ya sería el resultado, ya lo sabemos, pues menos el argumento, cuando sea homogéneo, de J omega dividido por alfa más 1. Lo viene siendo así de la primera línea que vimos de la respuesta. ¿De acuerdo? Y entonces razonamos igual. Esto lo conocemos de sobra. Llegamos a ello en clave asintótica y luego lo completamos con la envolvente poligonal. Entonces recordémoslo como era. Pues decíamos, asíntota a bajas frecuencias, pues esta tendencia asintótica a 90 grados. Asíntota a altas frecuencias, pues una tendencia asintótica a menos 90 grados. Y sabíamos que la curva real pues pasaba de esta manera, y habíamos hecho ese estudio mediante la recta tangente en la frecuencia alfa de corte. ¿Entendido? O sea, lo que hay aquí ahora es la representación de la que ya sabíamos, tanto representación asintótica como curva real. Y ahora, nada más sencillo. ¿Cuál es la aportación de este término? El argumento de J omega son 90 grados para todo el eje. ¿Entendido? Entonces, esto es una constante de 90 grados en todo el eje de frecuencia. Y lo que hay que hacer es esto, subirlo 90 grados. Exactamente igual a como hacíamos en los ejercicios. ¿Entendido? Esa es la aportación de, pongo aquí superpuesto, y a la aportación del argumento de J omega, que es lo nuevo que nos hace. Con lo cual, pues, aquí también se puede hacer esa especie de algoritmo de sumar de izquierda a derecha, pero claro, es el inmediato que simplemente a lo que teníamos subirlo 90. Entonces, cuando hay las dos componentes, tendríamos como representación final de nuevo el eje con el 1 de frecuencia, el 0 de fase, la frecuencia, y ahora, pues, asíntota global bajas frecuencias, tendría 180 grados. Y asíntota final bajas frecuencias, cero. Y la curva real, por aquí, conservando, obviamente, las propiedades que descubrimos en el anterior. De nuevo, claro que aquí la correspondencia es más clara. En el eje lineal de frecuencias, esta es la respuesta que habíamos visto. Pero partía de 180 grados y tendría sintónicamente a G. A ver qué he dicho aquí. Sí, exactamente. 90. Entonces aquí era ese brazo y aquí pues está ajustado precisamente a las características logarítmicas de los ejes. Aquí hay un error gordo porque me he saltado. Disculpad que estaba pensando en el segundo orden y lo acabo de detectar ahora. Voy a borrar rápidamente para que no he pasado al segundo orden. Pero aquí, al nuestro cuenta. Deslizado hacia el segundo orden, lamentable. Entonces me tengo que tirar un poco gordo. La curva es fácil, es la primera componente, la que sabíamos, asíntota, yo creo que lo había dicho bien, no, bien. Asíntota a bajas frecuencias del argumento 0 y asíntota a altas frecuencias era menos 90 grados.
pero no me encajaba nada con toda la razón. Menos 90 grados cero. Esta era lo visto del día anterior. Pienso que tampoco nadie me lo haya dicho. Visto lo que hacíamos el día anterior, me pasó al semi-informe que va a ser el menos 90 grados y justo a la frecuencia, bien, a la frecuencia de corte es cuando conveníamos en interceptar una cosa así. Pero el menos 45, la curva real de la línea, y aquí pues enseñar un río de la tangente en el original. Pero menos 45 y menos 90. Y ahora la aportación sí que son 90. Pero faltamos todos los límites y por eso no encaja. La aportación nueva, tenemos que apuntar, que pone lo que es el argumento de J omega, pues claro, todo el eje de frecuencia es 90. Por lo cual, pues el argumento es el mismo, hay que subirlo, y queda la misma curva, pero es completamente distintos y sin esa proporción que probablemente había visto. Por lo cual el resultado es subiendo los 90 grados, que es el argumento fijo, pues me quedaría la reproducción con las mismas propiedades asociadas a esa tangente, a la frecuencia de corte, es decir, a la frecuencia alfa, en el eje logarítmico, y ahora las tendencias sí que serían las correctas. Al subir esto, pues en 90 tendría sintónicamente a cero, como se corresponde con la función de transferencia de examen. Vamos otra vez más la traducción. Evidentemente aquí se produce pues esa también simetría de esos errores, pues todo se reproduce, pero ese desplazamiento vertical, pues puede verse como paradójico, como esta curva, con esta concavidad, pues aquí altera la concavidad a complejidad para adquirir ese aspecto de simetría, como verán del eje logístico. Pues dejamos 10 minutos. Entonces, fijaos, respecto al anterior, se ha equivocado en esto, que es un 0, pero un 0 se relaciona con el anterior mediante la extracción de este 0. Entonces, el 0 está en el origen y ahora. Entonces, ¿qué se puede esperar cualitativamente? Pues con lo que sabemos, fijaos que vamos a recorrer de nuevo al relieve representativo, vemos el eje J omega. Aquí tendríamos el polo, esta cumbre infinita, y ahora el 0, en vez de estar en el origen, está ahí. Entonces, ¿qué se puede esperar? Puede esperar que el polo va a hacer lo suyo, el 0 va a provocar ahí un pozo en la superficie representativa del módulo de HDS que no está en el origen. Por tanto, al cortar con un plano que contenga el origen, vamos a tener, como hay igual número de ceros que de polos, una tendencia asintótica hacia una constante. ¿Y qué es de esperar que ocurra? Pues fijaos, como debe ser simétrica la componente de un lado y del otro, sin elevaciones vamos a tener una tendencia asintótica, una constante, una depresión como efecto del 0 y luego tendencia asintótica a la misma constante. Es decir, esto es lo que va a ocurrir. Es decir, lo que antes era el contacto en el origen, pues ahora el contacto se produce aquí. Por lo tanto, aquí se deja notar el pozo que hay ahí
pero no llega hasta cero. Es decir, esa curva de respuesta pues, es compatible con el diagrama de polos ceros que tenemos en la naturalización de este relieve que contacta ahí en el cero. Con lo cual, la respuesta en frecuencia, en plan cualitativo, que podemos sacar, quedándonos solo con las frecuencias positivas, pues sería este. Sería el módulo del H de J omega asociado a esta función de frecuencia. Y ya, pues, trasladando conceptos que ya tenemos, ya constantes de K por todo lo que conocemos. Bien, esto del mismo orden, tanto numerador y denominador, por si acaso, punto representativo de la frecuencia, esto sería distancia al polo y esto distancia al cero. Pues bien sabemos que el módulo del H de J omega pues es igual al módulo de la constante K por distancia al cero dividido por distancia al polo. Y entonces de ahí se deriva, desde luego, la tendencia asintótica a altas frecuencias. Y luego, bueno, ¿cuál sería el punto de partida? Pues ahí sí que recurrimos a la función de transferencia. Si ese cero, pues sería módulo de K multiplicado por alfa sub 1 y dividido por alfa sub 2. Ese sería el punto de partida en vez de ese. Ese sería el comportamiento de la respuesta de frecuencia. En el argumento ya sería un poquitín más complicado, pero no en exceso. Es decir, hagamos un trazado cualitativo de cómo sería el argumento de esta función de transferencia. Dentro de H de omega, ¿cómo sería? Pues el argumento, igual que hemos expresado ahí el módulo, el H de J omega tendrá que ser igual al argumento de K, como siempre, y ahora más phi sub 1 y menos phi sub 1. Ese argumento pues está gobernado por esos dos ángulos. Entonces, es muy fácil el punto de partida y el punto final. ¿Cuál sería el punto de partida? Pues simplemente el argumento de K, porque ambos ángulos a la frecuencia cero son cero. ¿Entendido? Es decir, el punto de partida de la curva de fase sería este. ¿Y cuál sería el punto final? Pues eso lo estudiamos en general. Los dos ángulos tienden a 90 grados asintóticamente a altas frecuencias. Luego entonces se van a cancelar. El argumento de K, si la K es positiva, cero. Pues parte de cero y vuelve en cero. Ese sería el comportamiento de fase. Fijaos además, que se ve claro como ambos ángulos crecen monótonamente. ¿Entendido? Pero este psi sub 1, por tanto me he equivocado, pero aumento por esa en alfa sub 1, está en el numerador, si es que aquí he puesto el psi y el psi, cambiamos. Que hay las dos alternativas, polo 0, 0, polo, entonces aquí me los había puesto, claro. La representación está en L sub 1, por tanto, este es el phi sub 1 y este es el psi sub 1. Claro, los dos ángulos crecen monótonamente, pero por construcción de la figura, siempre phi sub 1 va a ser mayor. Por tanto, en la resta de ambos ángulos va a dominar el valor positivo. Entonces, ¿hasta dónde crecerá? Pues, hay que hacer ya el estudio detallado dependiendo de la proximidad de las singularidades entre sí y de su emplazamiento en ese general negativo. ¿De acuerdo? Pero cualitativamente podemos deducir que es bastante. Bueno, pues vamos ahora al tratamiento en ejes logarítmicos. ¿Cómo será? Pues ahora ya técnica de Bode, basada en la suma, ejes log. Bueno, pues vamos con la amplificación. La amplificación H de omega igual a módulo de K, el módulo
de J omega más alfa sub 1, antes el paso que me saltaba, ya lo decíamos antes, la normalización h de s igual a ta s más alfa sub 1 dividido por s más alfa sub 2. Pues aquí repetimos la misma observación que hacíamos antes. ¿Qué hay aquí nuevo? Absolutamente nada. Ahora sí que no hay nada nuevo. ¿Por qué? Pues porque este término y este término ya se adivina que solo se van a diferenciar en el signo que llevan delante. Porque empezamos estudiando uno como este, que está en el denominador, y ahora simplemente pues, se repite en el numerador. Entonces, surge también la conveniencia de normalizar con un base previo. Pues vamos con ello, igual que hemos hecho antes, pues decimos K, raya de fracción para las constantes que necesitamos de normalización. ¿Qué normalización? Pues la que conduce a S dividido por alfa 1 más 1, la que conduce a S alfa 2 más 1, exactamente igual, ya la completamos. Entonces, claro, aquí hay que poner la alfa sub 1 y ahí la alfa sub 2. Y esto es lo que ahora, en general, es lo que llamaremos TAPE, es decir, la constante resultante de ir absorbiendo la constante K inicial, las constantes de normalización, simplemente porque hemos descubierto que esto conduce a una representación muy compacta. Y entonces ahora ya sí que ponemos h de j omega. Pues es igual, ya exactamente el módulo, que es a lo que vamos, o el módulo de K, multiplicado por alfa 1 alfa 2, y ahora más 20 veces el logaritmo del módulo de j omega dividido por alfa 1 más 1, menos 20 veces el logaritmo del módulo de j omega dividido por alfa 2 más 1. ¿De acuerdo? Y entonces, pues ya está aquí la técnica pura de Bode, es decir, beneficiarse del logaritmo de la propiedad fundamental. Históricamente ha sido importantísima la operación del logaritmo para calcular enormes desarrollos en serie para respaldar el desarrollo de la ciencia cuando no existían los poderosísimos medios de cálculo actuales. Transformamos producto cociente en suma. Entonces, esto es lo que estamos estudiando con todo detalle, y ahora tenemos lo mismo que cambiar de signo. Y esto es la constante. Con lo cual, pues ahora vamos directamente al eje de frecuencias variación logarítmica. Entonces tendríamos la alfa 1 y la alfa 2. Responde. Hay la alfa 1, y vamos a poner ahí la alfa 2, que hemos supuesto, pues alfa 1, la que es menor que la alfa 2. Eje de frecuencia, logarítmico, más en contexto para ganar la figura, y vamos por aceptaciones. Vamos a ver, esta, que es la primera que estudiamos, pues asíntota a bajas frecuencias y asíntota altas. Y esta, pues lo mismo, pero da la vuelta. Signo menos, pues asíntota a bajas frecuencias y asíntota a altas frecuencias. Entonces, esta es la representación asintótica de ese término y esta es la representación asintótica del término nuevo, por decirlo de alguna manera, que la única novedad es que aparece con signo más en vez de con signo menos. De la misma manera, esta aportación parcial, esta era la suma real, y de esta aportación parcial, esta será la suma real. Como veis es lo mismo, pero que lo generamos alrededor del eje de frecuencias, que es la suma del signo más que aparece ahora en el término. Bueno, y ahora vamos finalmente, claro, normalmente se suele hacer sobre la misma gráfica, pero para ilustrar el procedimiento, pues repito
el 1 de frecuencias y el omega. Y entonces voy sumando de izquierda a derecha. Claro, veis ahora. Queda claro que sumando de izquierda a derecha. Todas las aportaciones son 0 hasta. Vamos sumando de izquierda a derecha hasta que llegamos a la frecuencia alfa sub. ¿Cuál es la única componente distinta de 0? Esta. Cuando crecemos a razón de 20 decibelios por década. Que recordamos las pendientes, más 20 decibelios por década, pues cae de menos 20 decibelios por década. Y ahora, ¿hasta dónde? Pues hasta que aparece la siguiente aportación distinta, que cancela ese crecimiento. Y eso ocurre a la frecuencia alfa. Entonces, luego está asíntota ya. Queda cancelado el crecimiento, pues, pero el crecimiento. Esa es la final. Y fijaos un detalle ahora. ¿Y por dónde pasa la curva real? ¿Por dónde pasa la curva real? Sí, o sea, porque claro, hemos sumado las asíntotas. Y ahora hay que sumar las curvas reales, pero apoyándonos también en las asíntotas. Entonces, fijaos. Y alfa 1 y alfa 2 estuvieran más separadas entre sí que una década, prácticamente se reconociría la distancia de 3 decibelios. Porque claro, esta cola que queda aquí, pues sería despreciable frente a esos 3 decibelios a la hora de sumar punto a punto. Luego entonces, en general, la curva tenderá asintóticamente desde luego a 0, se aproximará aquí, pasará al otro lado y tenderá asintóticamente a la curva. Y entonces, esto serán 3 decibelios, alfa 1 y alfa 2, según el estudio que hicimos. Y si no, pues habrá que calcular el valor exacto. Porque claro, se están superponiendo, se están sumando las curvas reales. ¿De acuerdo? Y aquí se ve, como gusta el dibujo, se ve. Claro, por lo que hay aquí, si estos son 3 decibelios en la componente, esto aproximadamente es 1,5. Por tanto, la curva real pasaría a 1,5 sobre el codo asintótico. De la situación, pues, apropiada también a observar. Perdón. Y así, pues, finalmente, pues queda la última operación, que es esta de aquí. Claro, hay que desplazar el eje de frecuencias, todo lo que hemos hecho hacia arriba, o por comodidad el eje de frecuencias hacia abajo. Esto sería el nuevo eje de frecuencias, este deja de serlo, y lo que hemos hecho antes, proyectamos los valores de interés alfa 1 y alfa 2, y ahora esto ya no es el 0, que desaparece el 0 del eje de ordenadas de ganancia, que vamos allá abajo, sería el 1 que le quitamos de ahí, y ahora pues este punto sería el desplazamiento que hemos dado. 20 es el logaritmo del módulo de K afectado por el cociente entre alfa sub 1 y alfa sub 2, exactamente. Alfa sub 1 y alfa. Bueno, es el desplazamiento que hemos dado. Y entonces ahora se puede hacer la misma comprobación que hemos hecho antes, mismo ejercicio. ¿Veis? Sería cuánto nosotros sabemos que esto, cuánto debe ser. Pues debe ser la propiedad que conocemos desde el principio de los ejes lineales. Claro. La asíntota final debe estar ubicada en más K módulos. Pero, y es cierto eso, pues exactamente el mismo ejercicio de comprobación que hemos hecho antes. Es decir, partimos de ese valor y crecemos con una pendiente de 20 decibelios por década en un intervalo que ahora es logaritmo de omega 2 partido por 1.
alfa 2 dividido por alfa 1. Es el número de décadas que sale exactamente por década. Desaparece ese factor multiplicativo. Y para que quede claro, este desplazamiento que podría llamar incremento de ganancia. Incremento de ganancia va a ser igual a pendiente de la línea por la que nos desplazamos, multiplicado por el intervalo en décadas. La analítica en un plano cartesiano. Y ese intervalo en décadas es referido a alfa 2 partido por alfa 5. Bueno, pues no hay que confundirlo con una ganancia, porque es 20, que es la pendiente de decibelios por década, multiplicado por el número de décadas, que es el logaritmo de alfa 2 alfa 1 por desplazamiento. ¿Entendido? Fijaos una consideración al respecto de este tipo de funciones. Fijaos en la siguiente reflexión. Plano es ejes lineales, obviamente. Entonces, aquí voy a obtener alfa 1, que era 0, 0. Y aquí voy a poner alfa 2, que es 1. Pero claro, lo que está ocurriendo que puede parecer extraño. Desde luego podríamos también plantearnos un ejercicio, que os voy a proponer los hay, pues cambiar. Pero ya tenemos la mecánica que es exactamente igual, y también que es muy sencilla, pero controlando y sabiendo lo que se está haciendo. Ahora automáticamente ya sabríamos hacer las representaciones de logarítmicos de una función de transferencia que tuviera singularidades en el eje real negativo. ¿Digo? Porque es exactamente lo mismo. Haríamos la normalización, tomamos logaritmos y nos va a salir, pues, la librería, las únicas posibilidades, lo pongo aquí, es una que no aparece, que es la que pasa directamente por el origen, totalmente. Y luego, aportaciones de este tipo a los polos y este para si a nosotros ahora nos dan hacer la representación de una función de transferencia de orden más elevado, que tuviera aquí S más alfa 2 multiplicado por S más alfa 3. Y encima esto multiplicado por alfa, que es técnica del mismo método, solo que luego tendríamos más codos asintóticos que ir sumando siempre de izquierda a derecha. Pero la observación a la que me refiero es lo siguiente. Por el hecho de trabajar con ejes logarítmicos, se está produciendo esta que podría considerarse como extraña influencia. Fijaos, cada singularidad en el eje real, que son las únicas que hemos visto hasta ahora, pues es como si se proyectara sobre el eje vertical, el eje de frecuencias, para generar ahí conos. La única observación que quiero resaltar. Pero las singularidades están en el eje real. ¿Entendido? Entonces uno podría decir, ¿cómo es eso? Nosotros hemos visto que hay un polo, pues repercute en un accidente aquí. Si hay un cero, pues produce el cero de transmisión. Pero ¿cómo es que singularidades todas alineadas proyectan esas modificaciones? Resultado de los ejes logarítmicos. Pero es que detrás hay como una trampa, que es que en un dibujo tal como este, o este de aquí, uno tiende a pensar en lineal, y pensar, hombre, si esto es un kilohercio, esto será, pues, 2 kilohercios, 2 con 1 kilohercios, ni hablar.
Esto puede ser una frecuencia 10 veces mayor. Es decir, que eso es cierto, esa proyección angular, pero es que estamos hablando de intervalos enormes de frecuencia. Por tanto, esto, desde el punto de vista académico, es para ilustrarlo, pero en una aplicación real, ahí estaría el cero y aquí estaría el polo, o más lejos aún, ¿entendido? Y entonces ahí sí que es admisible, claro, que el polo que anda por aquí muy lejos acabe repercutiendo muy arriba el relieve representativo y además con variaciones suaves. Variaciones suaves. Las variaciones abruptas de la respuesta de frecuencia solo se producen con singularidades próximas al eje geométrico, por razones obvias de interpretación topográfica de ese relieve. ¿Entendido? Este tipo de funciones de transferencia con singularidades en el eje real se puede decir esto ni es filtro paso banda, ni bajo, ni alto, que es, son importantes en aplicaciones de ecualización, de igualación, de corregir defectos de respuesta en frecuencia y con especial relevancia en el ámbito del sonido, una vez más por la peculiaridad del sistema auditivo. Es decir, lo que se dice aquí, que es un margen muy grande, sí, ya he visto antes, de 20 a 20.000 Hz. Y hay salto de 10 en 10, fijaos, de 20, 200, 2000, 20.000, 4 saltos. O sea, es un margen enorme. Pues ahí tienen mucha aplicación este tipo de funciones de transferencia para ecualizar auditorios, y el sonido, pues utiliza funciones de transferencia de este tipo, suaves. Por último, como BODE sale por ahí en otras asignaturas, pues hay una escuela que tiende a representar aquí los polos y los ceros. Yo me pongo de los nervios cuando veo una representación así, acompañada de un evidente descontrol de lo que se está haciendo. Entonces os prevengo sobre ello y que sepáis, ya, pura psicología, que no me provoquéis esas crisis. Es decir, los ceros y los polos están en el plano S y en este caso particular en el eje real negativo. Pero aunque se produzca esta influencia que estamos comentando, lo que queda horroroso, y es a lo que me refiero, es al hacer una representación de esto, fijaos que es que ni lo dibujo, plantar ahí el cero y aquí el polo. Pero te lo digo porque veis esa fuente que ya veo que no la habéis visto, pero es que luego me lo encuentro y me pongo un poco de los nervios. ¿Sí? Los polos están donde están, aunque tengan esa repercusión de esa forma particular en márgenes de frecuencia con compresión local. Tanto si tiene cierta. Bueno, pues aquí para terminar una realización, no tengo por aquí a mano, está reservada para los ejercicios, pero fijaos, si se nos pregunta cómo realizar esta función de transferencia, pues directamente recurriríamos a la actividad del inversor. Indicador inversor, fijaos, condensador en paralelo con resistencia, condensador en paralelo con resistencia. En vez de solo condensador resistencia en el bucle de realimentación, también ya tenemos una realimentación. Bueno, pues vamos ahora a abandonar las funciones de primer orden y vamos con funciones de segundo orden. Factor respuesta en frecuencia de funciones de transferencia de segundo orden. De segundo orden. La primera función de transferencia que vamos a estudiar es la siguiente. Vamos a manejar ya una expresión normalizada en cuanto a la constante. Y va a ser simplemente un par de polos, los escribimos de forma normalizada, dos
y omega 0 S más omega 0 al cuadrado. Y aquí vamos a poner la misma constante omega 0 al cuadrado. Claramente es una normalización porque en general, pues ahí en el numerador, si no hay ceros, sería una K. Pero vamos a utilizar esta como función normalizada también en el numerador. Primera función de transferencia del segundo orden. Bueno, pues vamos a realizar el recorrido, pero apoyándonos en cosas que ya hemos visto con todo detalle. Entonces, claro, como se trata de estudiar la respuesta en frecuencia, pues había que partir del diagrama de polos y ceros. Ceros no hay, por tanto, solo el diagrama de polos. En el punto concerniente a la estabilidad, pues habíamos obtenido ya lo que denominamos lugar de raíces. Hicimos un estudio que consistía en, considerando la omega 0 como parámetro fijo, pues estudiar la ubicación de los polos en función del coeficiente de amortiguamiento. Pues ahora vamos a hacer lo mismo, repetir la misma figura que vimos, solo que en aquella ocasión parámetro fijo y como parámetro variable. Variable por el tiempo que para el estudio. Es trasladar el estudio entero que hicimos, que repaso brevemente. Vamos a ver si recordáis, para coeficiente de amortiguamiento mayor que la unidad, es decir, sobre amortiguamiento que llamábamos, teníamos el par de polos reales. Como damos, por supuesto, todo lo que se refiere a la respuesta en frecuencia, damos, por supuesto, la estabilidad en sentido estricto del circuito, si no, no tiene sentido pretender aplicarlo en filtros, tratamiento de frecuencia. Había un valor crítico que era precisamente el coeficiente de amortiguamiento igual a 1, que generaba los polos dobles. Y ahora, si el coeficiente de amortiguamiento lo hacíamos inferior a 1, pues se producía ese desdoblamiento. Un polo se iba para arriba y el otro se iba para abajo, formando el par de polos complejos conjugados. Y aquí la frontera, que no la vamos a utilizar, que correspondería al coeficiente de amortiguamiento 0, que nos generaría un oscilador, ya lo hemos estudiado, es la definición de oscilador, que aquí no va a intervenir. Va a intervenir, por tanto, el coeficiente de amortiguamiento desde valores mayores que 1 a menores, mayores que 0. Mayores que 0, porque si no tendríamos ya un oscilador o un circuito inestable. Bueno, pues ahora se trata de ver cuál será la respuesta en frecuencia. Vamos a ir recordando resultados. Expresión de los polos. P2 igual a menos I omega 0 más menos J omega 0 raíz cuadrada de 1 menos Si al cuadrado. Si recordáis, partíamos de esta expresión para justificar ese diagrama de polos, dando prioridad a los polos complejos conjugados, pero la expresión era igualmente válida para cualquier función. Si el coeficiente de amortiguamiento es inferior a la unidad, pues las raíces son reales. Y si es como es menor a la unidad, pues sí que tenemos los complejos. Bueno, ¿y cómo será la respuesta en frecuencia? ¿Cómo será la respuesta en frecuencia? Vamos a razonar cualitativamente qué curvas de amplificación módulo de H contra omega nos vamos a encontrar para distintas operaciones de polos. Primero, independientemente del valor del coeficiente de amortiguamiento, pues se ve que el módulo del H de 0 va a ser igual a 1. Esto para todo valor de los que vamos a trabajar del coeficiente de amortiguamiento.
¿Entendido? Claro, de ahí es por eso que hemos hecho esta normalización. Ese 0, pues la amplificación va a ser 1. Por lo tanto, todas las curvas que vamos a derivar, pues parten de 1. ¿Entendido? Obviamente en ejes lineales, como primera fase. Es obvio que así como ocurría con la estabilidad y la forma de la respuesta libre, pues ahora se van a producir también diferencias. Claro, no es lo mismo que los polos estén aquí que los polos estén aquí. Ya sabemos precisamente qué es lo que va a ocurrir. Pero se trata de razonar en términos de relieve. Bueno, pues empecemos con cociente de amortiguamiento mayor que 1, es decir, polos reales, negativos. Bueno, pues son dos montañas ahí infinitas, cortamos por aquí, pues aquí se dejará sentir una montaña. Tendencia asintótica 0, pues aquí el módulo del h de j omega, pues va a ser igual al módulo de k que no existe, por tanto vamos a poner omega 0 al cuadrado por el producto de las distancias a dos polos estén donde estén. Entonces, claro, es obvio, como hay dos polos y ningún 0, pues la tendencia asintótica va a ser 0, para todo valor también del coeficiente de amortiguamiento. Bueno, pues según eso, descartando el comportamiento a frecuencias positivas, a frecuencias negativas, pues esto es lo que vamos a observar. Claro, una elevación centrada en línea con la ubicación de las dos elevaciones. ¿De acuerdo? Eso es lo que se va a observar. Empezamos acercando los polos, pues apenas se aprecia variación. Voy a modificar un poquitín esta para que tener margen. Voy a poner pues como un decaimiento más temprano, pero de lo mismo. ¿Veis? Entonces, si vamos acercando los polos entre sí, se observan pequeñísimas modificaciones. Se va elevando aquí, parece que los polos, las dos elevaciones surman su acción al ir aproximándose y se observa pues como un ensanchamiento de ese máximo y luego un decaimiento más abrupto que fijaos que va a ser de segundo orden, que es una novedad importante respecto a la función de primer orden que hemos ido manejando. Entonces, esto sigue así, podríamos pasar por el coeficiente 1, pues no hay modificación. Ya digo que las modificaciones son muy leves. Coeficiente de amortiguamiento ahora menor que 1, es decir, polos complejos conjugados. Podríamos afirmar que en cuanto haya polos complejos conjugados se va a notar el máximo asociado a cada polo. Reflexión sobre la respuesta. Lo que estoy preguntando es lo siguiente. Supongamos y el semicírculo y que tenemos este par de polos. Dos elevaciones infinitas. Al cortar por aquí se van a notar las dos montañitas. No necesitamos. Pues el veleta y el bulacil, el relieve se corte muy distantes desde aquí desde mal. Muy suave, pero no se individualizan las dos veces. Bueno, pues es una observación importante, es decir, podríamos encontrarnos una gráfica de este tipo sin dos elevaciones, sin que se note que hay dos polos. Para coeficiente de amortiguamiento lo voy a poner incluso menor que la unidad, es decir, ya habiendo superado el polo doble y teniendo polos complejos. Pero lo que no tiene duda es que llegará un momento en el que sí se notarán las dos elevaciones. ¿Entendido? Por lo tanto, vamos a pasar ya a un caso en el que necesariamente sí que se notarán de forma individual el efecto de los polos.
pues claro, estoy ignorando lo que ocurre por el otro lado, porque lo hemos hecho siempre, solo razonamos con lo que ocurre sobre las frecuencias positivas, pero que es también influencia del otro polo, como ocurre en los gradientes. ¿De acuerdo? Y ahora sí podemos asegurar que se produce lo que hemos llamado ya en algún ejercicio frecuencia de resonancia, que va a ser la frecuencia a la que se produce un máximo de la amplificación. Como aquí estamos representando la amplificación, se denomina frecuencia de resonancia la frecuencia a la que se produce un máximo relativo de esa amplificación. ¿Entendido? ¿Qué ocurre con los polos acercándose? Pues lo que ocurre es muy intuitivo, es decir, el pico va a aumentar, como hemos venido viendo, y además parece sensato que la supuesta frecuencia de resonancia se vaya creciendo. ¿Entendido? Bueno, pues se produce una familia de curvas de este tipo. ¿Veis? Habríamos disminuido el coeficiente de amortiguamiento, el aspecto es el mismo, pero la frecuencia de corte, la frecuencia de resonancia, se va desplazando hacia la izquierda. A la derecha va creciendo el valor de la frecuencia de resonancia. Esa frecuencia de resonancia se va desplazando a la derecha, es decir, va creciendo. ¿No? Eso simplemente por tu interpretación del relieve topográfico. Bueno, interesante. Y luego habría ya el límite, que no se va a utilizar, pero en correspondencia con esta idea, fijaos, ¿cuál sería la curva hipotética para psi igual a cero? Es decir, psi igual a cero, pues sería una asíntota vertical que dibujaríamos aquí y que estaría justo en omega cero. Y a esa asíntota vertical tendría la curva hipotética, es decir, que ya no tiene aplicación práctica, porque es justamente estamos cortando el relieve con la elevación infinita justamente en el eje J omega. Entonces se produce, y lo que sí podemos asegurar es que eso es omega cero, la asíntota. Y por tanto que la frecuencia de resonancia que observamos que va a ser menor que la omega cero para cualquier valor del coeficiente de amortiguamiento, pero a la medida que el coeficiente de amortiguamiento va decreciendo, pues la frecuencia de resonancia es baja. Bueno, pues hay un valor importante de ese coeficiente de amortiguamiento que produce la situación siguiente. Claro, vamos, pasamos de no máximo individualizado a máximo individualizado. Pues habrá un valor frontera. ¿Entendido? Ese valor frontera va a producir lo que se denomina comportamiento máximamente plano. Es la meseta más plana que podemos conseguir hasta que, con un coeficiente ligeramente inferior, ya se encuentre máximo. ¿Entiendo? Es decir, sería la frontera entre ausencia de frecuencia de resonancia y aparición de frecuencia de resonancia. Entonces, ¿cuándo o para qué valor del coeficiente de amortiguamiento se produce esta situación? Pues hay que demostrar. Pero ya anticipo esa situación peculiar de comportamiento que se llama máximamente plano, pues se produce para el coeficiente de amortiguamiento igual a raíz de 2 partido 1. Coeficiente de amortiguamiento a raíz de 2 partido 2, pues produce esa situación. Los temas que estamos viendo están tratados, insinuados, preestudiados en los ejercicios que se están proponiendo. Precisamente respecto a esta función de transferencia de segundo orden. Bueno, sí. ¿Podrías repetir cómo se llama cuando es raíz de 2 entre 2? Pues comportamiento máximamente plano.
Es decir, no se produce máximo, estamos como estirando la meseta todo lo que se puede. Antes de que se produzca el siguiente, pues ligeramente inferior a ese valor, ya se produciría ahí la frecuencia de respuesta. Pues a lo que me refiero, eso es lo que tenéis estudiado en algunos de los ejercicios. Ese valor de coeficiente de amortiguamiento se corresponde con esta ubicación. Con un ángulo θ en 45 grados. El coseno de 45 grados está circular. También, corrección, todo lo borro y por su importancia lo saco fuera. Porque nosotros sabemos que si el ángulo θ, el ángulo θ, pues el coeficiente de amortiguamiento es igual al coseno de este. Ahora pongo aquí por su importancia aparte lo que acabo de decir y que insisto una vez más para que entendáis la importancia de trabajar los servicios. Esto está anticipado en las repeticiones. El coeficiente de amortiguamiento raíz de 2 partido por 2 se produce cuando este ángulo es de 45 grados, que equivale a decir que cuando los polos equidistan del eje real y decimal. Pero simplemente lo adelantamos. Pues estudiamos ahora ya algunos detalles, pero antes acabaremos con esto. ¿Cuál sería la correspondiente familia de curvas de argumento? Vamos a poner aquí, para terminar, un trazado cualitativo de la correspondiente familia de argumento de H de omega. Ya se intuye cómo va a ser y por eso pongo el eje hacia abajo. ¿No? ¿Cómo será? Cualitativamente. Simplemente vamos aquí y decimos que como hay dos polos, repito aquí la fórmula para no liar aquella, mismo diagrama de polos, vamos a pedirlo ya a los complejos conjugados, punto representativo de la frecuencia, pues el argumento está gobernado por estos dos ángulos Entonces, como la constante ya es omega 0 al cuadrado, es positiva, pues en nuestro caso simplemente el argumento de h de omega será igual a, con signo negativo delante, claramente todas las curvas parten de cero. Y todas las curvas, por el estudiado comportamiento asintótico, pues todas tienden a menos 106. Digo, claro, los dos ángulos tienden a 90 grados, todas las curvas tienden a menos 107 grados, independientemente del valor del coeficiente amortiguador. Una propiedad que falta comprobar y que anticipo igual que he anticipado lo del coeficiente de amortiguamiento. A la frecuencia omega 0, todas las curvas pasan por el punto de menos 90 grados. Y luego algo que es admisible, la familia de curvas se observa de esta manera. Primero, en el sentido de coeficiente de amortiguamiento disminuyente. Esto es absolutamente lógico. ¿Qué está estableciendo? Pues a medida de que se hace pequeño el coeficiente de amortiguamiento,
equivale a acercar los polos al eje J omega, y dentro de esta variación, pues claro, en los alrededores de la omega cero, este polo va a ser polo dominante en cuanto. Bien, pero las variaciones de este cúmulo pues son muy abruptas. Claro, el psi sub 2 en este intervalo se mantiene prácticamente constante. Para verlo, pues repitiendo una vez más la figura, el diagrama de polos, y ahora los polos aquí. Punto representativo de la frecuencia. Este es el ángulo de sub 1 y este es el ángulo de sub 2. Fijaos, no se puede haber una partida de ping-pong dando la nariz a la red. Entonces, tiene que variar rápidamente el ángulo. Y ocurre lo mismo. Estamos variando rapidísimamente con sus instrumentos. Este caso corresponde a un coeficiente de amortiguamiento muy pequeño, cuando polos conocemos al eje J omega, y por eso, a medida que el coeficiente se va haciendo pequeño, en las proximidades de omega cero se produce una transición cada vez más abrupta. Pero, bueno, pues el próximo día seguiremos viendo más detalles y justificando algunas de las propiedades. Esta familia de curvas es importantísima para ver no solo el libro de ciclos, sino los libros de sistema de controles, libros de sistema de cálculos, libros de matemáticas, montones.